Review here next. No, no, I don't know. Here you go. Number three, Saint Duckworth. Pronunciation Jack. Jack. That's nice. Yeah, it's a good. Do you feel comfortable? Thank you so much. Yes. Yes. Which was it about? Oh, it's something else. We talked about it. That's thank you. I'm a friends. Oh,
But yeah, that's maybe I can with my daughter or something like that. It was just me. Or so, yeah. It's just yeah, I would like in general I would like to work together and yeah. Maybe things can you listen to me now? So for this presentation, when we are listening to this, we will slow down on the thoughts. Analysis. And like sounds slow down. You mean this Carlos, bienvenido a todos. Good afternoon. Welcome. Mi nombre es Isabel. My name is Isabel. Estoy muy complacida de poder hablar sobre mi experiencia de de los años ha sido finalmente de la vaina cuando ha sido organic, están dando las las la historia del orgánico no existía porque bueno, pues, las semillas de la sociedad y plantaban sus jardines, la compartían o con un mayor seguimos creciendo aquí empezaron a hacer estas modificaciones de semillas, semillas hechas masivamente, de alguna manera perdiendo su cultura de todo cocina hostil pequeña. Para mí es muy importante esto de tener conciencia de lo que estamos tratando, de tener conciencia que la tierra, las mariposas, las abejas, y todo lo que está a nuestro alrededor, también es parte de nosotros como un todos. Tener esa conciencia de buscar el equilibrio, de cuidarnos mutuamente, de enlachar, de mirar hacia las futuras generaciones, la clase, para poder cultivar. Y hoy día es ancho, ¿no? O sea, es como el mundo. Pero en el fondo es dar la tierra y la tierra en nuestra ciudad de la fiesta, a nuestra madre tierra, porque es sumamente generoso en nuestros
Ahora, las ciudades, lo rápido del mundo, son malas. Pero la guerra, sinceramente, trata de vencerse, de manzana, de estrategia, pero algo en el sentimiento están sucediendo, esa abundancia de pregunta. Y hoy día tenemos que reflexionar y empezar a tomar conciencia y cambiar de conciencia con fuerza. Ahora son prácticas que para mí se vienen de mi conciencia, de mi corazón, no vienen del libro, no vienen de mi experiencia. Cada uno de nosotros va a buscar sí mismo. Yo básicamente trabajo hace 5 años acá en esta como granjera. Llegué yo a los Estados Unidos en mi país y inmediatamente empecé a trabajar allí. Yo en mi país ya, o sea, trabajé en termoplanía, tratamos semillas donde la versión del pueblo. Sí, sí, entonces, cuando llegué aquí, yo solo quería trabajar y el trabajo de y también ahora estoy trabajando en una empresa de enseñanza que desea hacer la transición natural. Si bien ellos realizan las prácticas orgánicas, realizan se va a hacer una transición de años para que se podamos ver en cooperativa, en conjunto, en colaboración, poder ayudar a los terceros por extender mensajes o hablar. Un poco de my history. Bueno, vengo de Chile. I come from Chile. Este pequeño país largo y angosto con un gran mar. Country, the big ocean. Al final del mundo. At the end of the world. Y yo me crié desde pequeña, jugando del patio. Las semillas siempre quería multiplicar. Ya loca, cada vez encontraba mi flor, yo quería esperar que esa flor diera su semilla y cortaba y plantaba. Y mi mamá, cuando vivió, siempre me iba a la ciudad. Y mi madre vivió en nuestra casa en Tijuana, y vivió en Tijuana. La grande me dijo mucho más, todas. Una no muy buenas. No tenía alguien para muchas flores al tiempo, sino se lo entregó a muchos, pero se me traía bien sexy. Y así me quedé. That's the way. Estaba así, la tierra con un jardín. Y cuando crecí, la ciudad, mi mundo me llevó a cambiar. Pero no son mis hijas. Y yo volví a la tierra, porque no entendía otra forma de alimentarla, de limpiarla, de estar en el lenguaje de esta abundancia. Y bueno, alcanzo de las grandes partidos, la experiencia de trabajos que continúe. Y me siento muy amados, muy feliz de poder compartir esta experiencia porque los niños todos cuando nos vamos sintiendo con ese amor, esa historia de esa semilla, historias sabrosas, son
Es un terreno familiar. Ese es importante. Esta flor hermosa alternativa dos finales de mi país, consigo la Patagonia chilena, que es donde vengo, y se llama Chico. Es una planta, la familia y a mí me encantaba, pero también un chico es una planta de sangres. Entonces nuestra nueva ciudad, bueno, no solo una comida, no solo enseña la abundancia en ese sentido, sino que también nos da la libertad de sanarnos. Está todo en nuestra corazón. Solo tenemos que ayudar a sentir al vecino a necesidad de cartas. Y bueno, y un poco a ver, pequeña historia. En mi país, en algunas zonas se han industrializado el cultivo de cosas, pero también contarles esto. Y, por ejemplo, los aguacates. Es un producto que Chile produce en gran cantidad. Se ha plantado grandes campos, todos estos cerros ahí se han ido plantando industrialmente con paltos, no digamos paltos de aguacates, porque la fruta es codiciada en el mundo, es un alimento muy rico en aceites buenos, es un producto que es buenísimo para nuestros alimentos y además exquisito y se ha ido disfrutando. Pero entonces la industria, de alguna manera, se ha olvidado del equilibrio y ha plantado en zonas, en las zonas de Chile, del norte chico de Chile, han plantado acres y acres de paltos y han perdido el robles. Hay lugares que ya son desiertos, o sea, yo estoy en comparación mínima, no son desiertos. Son plantas que en algunos países, por ejemplo en Europa, ya no quieren comprar porque se destruyeron la tierra, esta producción masiva. También dañaron a los granjeros, porque no tomaron conciencia del equilibrio. Entonces, también cuando nosotros trabajamos en comunidad y trabajamos en conciencia, también tenemos que cuidar el agua y comunicar cómo se están produciendo esas cosas para no dañar lo único que tenemos realmente es nuestra casa, la tierra es nuestra casa, en realidad. Entonces, les quería como compartir esta desforestación, esta contaminación excesiva por tener aguacates para de gran tamaño, no tienen ninguna imperfección el fruto, si es redondito, alargado, muy loable, muy hermoso. Ahora, a veces comes eso y ya no tiene sabor, ¿sí? Entonces, eso, a veces uno dice, yo quiero, esta fruta la quiero perfecta, o esto lo quiero perfecto, y se nos olvida en el camino que queremos comer bien, que queremos tener sabor, tener experiencia, y además, y es en una conferencia como esta, creo que es muy importante reflexionar. ¿Sí? Quizás no es algo demasiado técnico, es solo lo que yo he vivido, lo que yo, pues, en historia, un pedacito de esa historia ha sido compartida. Yo creo que todos saben, todos conocen, pero que también hacer hincapié
conversemos entre todos, si alguien quiere preguntar algo, decir. En el fondo, no es que cuando nuestros indígenas cultivaban en sus jardines, no usaban pesticidas. Entonces, no siempre todo fue orgánico. Hoy día necesitamos poner este título orgánico, químico, la sobreabuso de la tierra ha sido así. Entonces hay un cambio. No significa que todas las frutas sean malas o satanicemos los productos que se cultivan. O sea, yo en mi casa puedo tener algún tipo de certificación. Pero en estos tiempos que hemos llegado a un límite, tenemos que tratar de usar esas certificaciones para asegurar de alguna manera el cultivo y la gente, lo que comemos, se vayan como multiplicando en eso. No es que siempre haya tenido que ser así, llegamos a un límite. Y bueno, el no usar cultivos o no plantar orgánicamente, en partida contaminamos el suelo porque el suelo está vivo, hay gusanos, hay bichitos, entonces yo quiero a lo mejor un pesticida para limpiar un terreno de diente de león o para que tenga una tanta perfecta, pero ¿qué pasa con el gusanito? ¿Qué pasa con los gusanos? ¿Qué pasa con entonces, finalmente estamos hablando de la esfuerzo. Al fin de cuentas, nosotros vamos usando pesticidas, las plagas se van haciendo cada vez más resistentes. Cada vez nos cuesta más, entonces cada vez hay que usar más. Y ponemos en el suelo y hay agua subterránea. Y esas aguas, cuando llegan a esas pesticidas, también lugares, entonces ya el agua está contaminada. Es un ciclo y es difícil de romperlo si que no somos, si no empezamos a hacer quizás menos, pero diferente. Esa es mi reflexión, la saber. También poco a poco vamos contaminando el medio ambiente. El agua, el aire, el respirando, trabajamos. Yo no podría trabajar en la carrera porque debe ser aprender mis alumnos y mis manos al estar en la contacto. Si yo me voy a sonrisa, no, estoy respirando. También lo provoqué. Ahora, insisto, ¿qué capitalizando los temas que no son tanto? Porque capitalismo puede entregar una pero sí como que la ligero, estamos buscando una manera en lo más inclusivo o en un cambio en la conciencia ya se y bueno, absolutamente cuando yo te hablaba del usamiento estamos haciendo como universidad, cuando yo destruyo una maleza, quizás la maleza, esa maleza que no tenemos en nuestro jardín, le llamamos maleza, pero a lo mejor está en el lugar equivocado en ese minuto. Pero no es una mala planta, necesariamente, sino que la quería nosotros, nuestra inteligencia humana quiere esa planta en otro lugar, que quiere ese espacio vacío. Pero si pensamos a lo mejor que solo cortamos esa maleza y dejamos en la raíz, esa raíz sirve de alimento para otras bacterias y cosas o bichitos que están creciendo ahí. Quizás no es una maleza, es una plantación. Sencillamente, de hecho, muchas de nuestras plantas que nosotros llamamos malezas, algunas especiales, otros tienen pasar. Por eso están ahí, 100 años. Incluso por eso. Yo en mi país, por ejemplo, no hay poison art. Yo cuando llegué aquí,
La primera vez muy feliz trabajando en el campo y pensar en lo que y entonces, pues la persona que yo trabajo, que ella me dice, ¿sabes, Isa? Quizás lo que pasa, o sea, es que aquí ya no vamos a cumplir, no vamos a cultivar, no vamos a hacer algo por eso. Ya no vamos a cosechar esto, vamos a hacer por cocinar. Quizás esta planta me está avisando de queremos la tierra un descanso. Entonces ya estos 2 años estaban muy superficiales, yo había descansado, pero aquí no sabemos qué, pero algo aquí en la naturaleza y hay viviendo algo. Y tenemos un tiempo de entender. Pongamos a lo mejor entre echar, no sé, bolas o montar, con de ahí, ¿qué hacemos? Eh, y así es como nosotros trabajamos en la granja y también ahora en mi universidad, que es la granja, con conciencia que no somos dos personas que trabajamos en la granja, si bien en el productor tenemos más de 400, teniendo manzanas, y tenemos berries, tenemos frutales, y tenemos, somos 2 personas que hacemos un dólar. A veces y en las vidas también. Y entonces vamos haciendo poco a poco, pero también con el corazón ahí en la tierra. Sabemos que esa fruta, esa comida alguien la va a comer. Y entonces también vamos subiendo nuestras manos, vamos poniendo nuestra energía. Sé que para muchas decir eso es una locura, pero yo me pregunto, sí, es mucho, pero no vale la pena si nuestros niños van a ser sanos, nuestras tierras van a seguir nutriendo su alimento, vamos a aprender a tener y alimentaria de una manera, esto de ir sumando manos sobre la tierra, no vamos a encontrar también esta medicina. Yo no estoy en contra del sistema médico institucionalizado, pero sí creo que la prevención a través de las que están ahí, la podemos usar, ¿no? Y buscar y cambiando el sentido. Entonces, para mí, humanizar, acercarnos a sentir la tierra, a conversar con ella. Siento que van a decir que estoy loca, quizás lo soy, pero a mí los hace animar. No sé, cuando llega la temporada en que podamos un manzano, cuando están dormidos, somos 3 personas que podamos. Y es bonito porque vamos mirando, caminamos alrededor del árbol y vamos mirando el sol. Y vamos encontrando que podemos por una forma que hay que hacerlo así. Vamos encontrando que esta rama que va en contra de él, al árbol no lo va a servir porque le va a quitar la luz. Entonces buscamos hacia afuera y se queda. Y así vamos podando, tomando conciencia de nuestro entorno, tratando de buscar caminos con cada una de las actividades. Y bueno, también cultivando con nuestros niños, con nuestros hijos, hacer un trabajo comunitario. Eso creo que es aquí hay un manifiesto de la práctica que nosotros hacemos en nuestro, es lo que nosotros queremos, que el dueño de la granja, así se parte de la vida, sí. Es tan fuerte, es su creencia,
Y es lo que constantemente trabajamos. Y yo se lo voy a leer en otro punto para que lo reflexionen, porque creo que es la clave de nuestro trabajo también en gran tema. Lo primero, nuestro trabajo comienza en la tierra. No en un business, no en una planilla Excel, no. Lo primero es tener contacto con la tierra. Saber que la tierra nos honra y nosotros honramos. Somos uno más grande. Apoyamos el nombre de la estrella, hongo, subterráneas que van creciendo en la tierra y que apoyan a los humanos. Trabajamos en integración con ellos. Ellas nos ayudan y nosotros no las dañamos y ayudamos a la tierra. Intentamos con fuerza. Agregamos minerales en nuestros suelos, polvo de rocas, yeso, a los árboles, por ejemplo, si en algún minuto hay una plaga, usamos yeso para las hojas, para que en el fondo las pestes no entren en los árboles, pero no significa con eso. Algo natural de la tierra. También pulverizamos con agua de mar desalinizada y algas nuestras plantas en sus suelos, tratando de darles más alimento, más también. El gran foco es en la tierra, en alimentar. También activamos el sistema inmunológico de nuestras plantas y del suelo con frutiga, con consuelda, para que cada vez su sistema inmune esté más fuerte. Por lo tanto, efectivamente, tenemos cada vez más tratamos de que su sistema inmune de la planta, de la tierra, el instinto del mundo, es tan fuerte, pero no puedan defenderse de la manera que puedan combatir. Creemos que si cultivamos plantas sanas, ellas van a poder existir. La granja sigue todos los requisitos y protocolos para la certificación orgánica. Paso a paso y más muy cuidadosos por eso. No usamos ningún tipo de producto químico sobre nuestro carne, ni sobre los residuos. Trabajamos en conjunto con la naturaleza, puedes comentar los suelos azules. No usamos fertilizantes químicos, porque también rompen el ciclo natural del planta. Incluso, quizás son un poco estirados, estamos usando pesticidas locales. Esa es nuestra declaración y esfuerzo. He ido encontrando que las plantas trabajan juntos. Hay una inteligencia vegetal que de alguna manera se coopera una a otra. Entonces, pues, yo les pregunto a ustedes, así, ¿qué plantas se ayudan unas a otras? ¿Cómo podemos cooperar? Sabemos que si plantamos, a lo mejor, sunflowers, o plantamos los zapallos juntos con nosotros, sino que van a venir muchos polinizadores que nos van a ayudar a hacer ese trabajo. Pero por otro lado, si ponemos un ajenjo, una planta bien amante, va a repeler esta peste blanquita que hace que perdamos los cultivos. Entonces, vamos plantando juntos. ¿Es desordenado nuestro jardín? Sí, hace bien, nosotros no tiene vida, no tiene, pero se ayudan a la otra.
Y es lindo porque también para que se entonces, por ejemplo, en el área donde tenemos frambuesas, en los dos extremos plantamos menta de montana, y a los polinizadores se vuelven locos, se entienden. No lo hacemos entre medio, porque la gente viene a recoger sus frambuesas y a veces tienen miedos, y pueden estar, y ya no sucede eso. Pero en el fondo es muy bien. Pero sí tenemos el extremo, esta polinizadora. En un caso, estas plantas polinizadoras en costado tenemos una gran plantación de ortiga. Y plantación muy ortiga que te pinchas, que te raspas, que te... Es maravillosa. Es maravillosa para repeler, es maravillosa para atraer, para evitar a veces que no crezcan. Ciertos plantas que uno quiere, uno va hablando de ortiga, la persona que no hay un límite, pero sacando estos planes. Pero es una cooperación. Entonces, poco a poco, ahí podemos ir aprendiendo. La consuela, que es una planta que crece, es una grande, van poniendo nitrógeno en la tierra, las podamos agarrar, repartimos en diferentes lugares. Pueden llegar a crecer grandes en los manzanos, abajo de los manzanos, plantamos consuela. En todos los huertos de vegetales tenemos consuelo. Porque cuando uno cultiva muchos vegetales también va desgastarse. Aunque yo artificialmente alimente, no vivo alegre, pues aquí razón. Entonces, esas plantas ayudan se vayan regenerando. Bueno, les había hablado ya de la gente. Y bueno, así es mucho de consorcio con monarcas, con hierba de San Juan, con menta, con el cachonca de Jerusalén. También comemos la raíz. Y crecen en armonía. Los árboles de manzanos, particularmente, su flor es pequeña, con una especie como de campanita al principio cuando necesita polinizarse. Entonces, no todos los insectos, y además traen sus flores, llegan sus flores muy temprano, cuando todavía ya hay nada. Entonces, estas plantas, de alguna manera, ayudan también a generar los polinizadores nativos o como decía los autónomos. Por eso escucha la palabra nativa y así es. Una pregunta. Consuela, ¿es una región? ¿Es una región? Consuela, o es una raíz que crece. Sí, y no tiene semilla. No, es una linda. Es interesante, por ejemplo, bueno, nunca a mí me gustan mucho las plantas medicinales. En español, el nombre se llama consuelta. Consuelta viene de la palabra soldar. Es la raíz de consuelta, cuando hay un hueso roto, tú haces cataplasmas con consuelta y ayudas a una apoya cuando hay una inundación o porque es una planta fuerte, no es la pasada. Entonces, es interesante porque ¿qué está haciendo
entre el jardín. ¿Qué está soltando? ¿Qué está sanando? ¿Qué está haciendo cerca de nuestra hospital? Y también para nosotros, no es lo que es. Yo tengo una hija bailarina que está estudiando atrás. Y ella, yo saco la bailarina, la masaje, me gusta porque tiene una visión. Pero también estos últimos 2 años en la granja tuvimos una peste en los ciruelos. Una peste negra que empezaba por dentro y se empezaba a morir la rama y hay muchos ciruelos que nosotros hacemos. Entonces, lo podaban, lo cortaban, un día vienen por sanidad, hagan un poco de y es el ridículo que no existe. Y machuqué raíz de consuela y los cortamos porque estaba dañada, pero en el fuerte. Yo puse la consuela machacada y la cubrí con tela para que no cayera, no se solviera y dejamos todo el invierno. Uno de esos árboles ya no tiene, el otro todavía tiene, lo vamos a seguir porque es una compleja especie, no es que uno va a hacer así y salgo en uno. Es un trabajo muy intenso y detallado. Pero existe ahí, la naturaleza está mostrando bueno, ustedes acá en Estados Unidos, para no ir más lejos, está junta de plantas, esta unión de plantas. ¿Cómo plantan acá? ¿Cómo plantaban personas de aquí? El maíz, los frijoles, la calabaza juntos. El maíz crece con muchos nutrientes, pero crece algo. Y entonces el virus, el cuero puede enredarse y buscar la luz. Y además va dejando después sus nutrientes en la tierra. Y entonces también la calabaza va cubriendo poco a poco para que tengamos un poco menos, ¿vale? O bueno, entonces, es algo que todos sabemos. Quizás hemos olvidado, pero todos, en alguna parte de nosotros, tenemos ese conocimiento. Entiendo que nuestra sociedad nos llevó a país para llegar a un lugar. Bueno, llegamos más o menos a ese lugar. Y hemos dejado más atrás y tenemos la tierra seca, tenemos gente enferma, tenemos nuestra... Entonces, hoy sí invito a recordarnos también, mirar y caminar un poco hacia atrás y en comunidad tal vez empezar a aplicar nuestra y tratar de sanar un poco dentro de si puede. Insistiendo en el mismo tema. La siga usando por un árboles. Tenemos con el tractor, llenamos la cosa gigante de agua y hacemos una infusión de ortiga que la movemos por 3-4 días y la llegamos con suelda, así que es una temporada que hay más bichitos, insectos negativos que nos están necesitando. A veces agregamos ajo para tratar de expeler porque no nos gusta tanto el olor y entonces así protegemos y si no también vamos alimentando. Otra de las prácticas que hemos estado aplicando tiene que ver con no arar. Otra de las prácticas que hemos estado usando tiene que ver con no arar la tierra, porque la tierra está llena de seres vivos. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, si bien nos facilita el trabajo,
estamos matando un montón de tierras que están ahí, estamos sacando nuestras anteriores que sirven de alimento. Y entonces también vamos dando espacio para que nos crezca esa planta que decimos maleza, está libre. Después llueve y el agua va a venir a todo el ambiente. Ahí tenemos la tierra café, lista, ya. Vamos a buscar que vitamina, que nutrientes, que entonces, pues, nosotros de alguna manera le enviamos que es, y ojalá dentro de las posibilidades no hagamos esto de jalar y de luchar. Entender que a veces la primera vez, a veces la gente necesita hacerlo, pero que encontramos de año a año, traten de mirarlo para buscar todos estos microorganismos se puedan seguir expandiendo y sigan inventando la alimentación. Y invitarte que compartir una parte más de la vida. Yo podría extraer un poco más de técnica, pero no entiendo técnica que Consideración sobre esto, este, entendiendo de que sí que hay intereses, donde hay gente que quiera arrancar tiempo, para quizás poder romper, quizás si se entiende que sí, quizás es la primera vez que tengo que solucionar, para que no sea parte de su entendimiento. Supongo que tiene nuestro bien, se van a hacer lo que se está estudiando. No tienes que estar bien, sino que a la vez que uno hace lo que ¿no? Lo que sucede es que también hay una gran cuestión de la ficción. Entonces, lo que hace es que disminuye el sobre el pero a la isla lo que hay es un tipo de diferencia. Y el ascenso transmite el pueblo. Y pues causa problemas sí, no, es un intervention. Lo que pasa es que no de las instalaciones, no hay que independientemente de cambio de lanza. La lista para la izquierda, no tiene que estar a la de la línea. Sí, también como el padre suelo, se puede tomar eso. La raíz no puede ser un concepto, por lo menos. Y experiencia, mantiene, sin hacer todo tipo de cosas. Pero no creo que no quiero que Es muy importante para todos nosotros, muchas veces estudiamos nuestra tierra. Si lo hacemos con la gente, le pedimos a en el izquierda, también creo que todos fueron estudiados. O sea, efectivamente, si ya tenemos situaciones que están no funcionando bien, o a veces quizás decimos, ¿cómo somos sensibles a ¿no? La tierra está un poco angustiada, no sé, yo creo que es también importante el una parte de mi trabajo es evaluar dónde está, en qué etapa o en qué tipo de esto se encuentra, qué tipo de encuentre la ruta después aquí. Entonces, hay muchas formas de cómo evaluar esto. Una de las cosas es, como explicar, de poder investigar cuál es la densidad de eso, ¿no?
eh, se puede utilizar también, hay hay un panel que se llama, que se puede ver como una varita. Esta varilla se entiende aquí para verificar cuán el tipo de ah, y esa varilla se puede entrar para investigar dónde es que la base eh, otro problema también sería cuán rápido puede entrar al suelo. Porque eso también nos da una indicación de cuál es como los medios de defensa. Yo también, ¿cómo se esta banda? Tanto como organismos. Y si observamos antes de hacer cualquier tipo de manejo, creo que solamente viendo que está aplicando. Hay que observar antes de hacer cualquier tipo de manejo. Y, y mucho de esto se puede decir, no hay que esperar a una persona técnica para hacerlo. Mucho de los problemas realmente para hacer lo que va a hacer. O el campesino tiene cero y todo esto. Solamente es cuestión de cierto principio. Mira, la concentración de principio, ¿por qué la relación? Sí, y es importante también pensar en comunidades como la nuestra. Eh, Tenemos cooperativas que nos pueden ayudar a esto. Están tratando de acompañarnos a nosotros los extranjeros en tener prácticas más sanas. Entonces es importante que, y hay muchas, o sea, yo no es que yo diga en esto, sino que en el fondo trabajar simultáneamente, necesitarse esa cooperativa, indicar caminos para ir apoyarnos a nuestra, que finalmente lo hacemos con nosotros. Bueno, claramente los polinizadores tienen un rol muy importante, no significa que me gusta mucho cuidar las abejas, pero también hay algo que me gusta contar, sí, que la miel es maravillosa, pero las abejas de miel no son de esta tierra, vinieron de fuera. Sí. Las trajeron cuando de Europa. Y nosotros tenemos acá en Chile, en muchos lugares tenemos nuestros polinizadores. Entonces, es fantástico que trabajemos con las abejas, porque es algo adicional que apoya la polinización de nuestras plantaciones, pero en el equilibrio. Nosotros no podemos llenar los campos de miles de hectáreas, miles de hectáreas, y desplazar los polinizadores que son de acá. Entonces, solo como una reflexión que quiero compartir con ustedes, cómo distinguir los familias. Yo, y de hecho, por ejemplo, en la granja, tenemos tres áreas, tenemos tres. Y no queremos tener bien, y la bien es que se encontrarlas en el pasado, porque vivimos en el de pasado, pero no vamos más, porque si no, vamos a destruir a otros, ya no van a tener, ya no van a crecer, porque también estos insectos no todos polinizan todos. Entonces, cuando hay ciertas especies que bajan en su crecimiento, desaparecen esas plantas también. Y entonces ya las siguientes generaciones, las siguientes generaciones, ya no están esas plantas, eran de aquí, eran de nuestras tierras, de Chile. Entonces también hay que buscar ese equilibrio. Por ejemplo, también para la Patagonia, una de mis hijas ahora tiene dos bananas. Así, bueno. En la Patagonia es muy frío y fue
bastante pero nos dimos cuenta que hay miles de otras. Hay unas abejas que hacen su vida abajo, en el libro, son de collarse. Y que, en el fondo, van polinizando distintos, porque nuestra al final, que las viene así. Entonces, ojo con ese equilibrio, con esa conversación de la naturaleza. Ahora, la miel es que sigamos cultivarla con cuidado. Cada vez más difícil, ¿no? Porque ahora muchas abejas están perdiendo el nivel. ¿Será por insecticidas? ¿Será por el cambio de clima? No lo sé, es algo que está sucediendo. Antes nosotros las abejas tiraban, ganaban una reina 5 años, 6 años, 10. Es impresionante, pero muchos pierden de un año a otro, ¿no? Entonces, es una reflexión. Yo no tengo la verdad, solo cuando yo creo que hay otra cosa importante que yo quiero con usted, tiene que ver con prácticamente la historiación. Y suena un poco extraño, pero parte de nuestra producción, de lo que nosotros vamos produciendo, lo ganamos aquí, lo ganamos en las animales. Hay algo esto tenemos arándanos en la época en que se cosechan, se fina máquina orgánica para que la gente pueda entrar y sacar y cosechar nosotros. Pero lo hacemos 2 semanas, a veces 3, y después se saca esa ya no se cosecha nada. Y eso es para trabajar. Porque es para multiplicar. Y no estamos tratando con o sea, la naturaleza nos dio ese paso. Nosotros somos así, pero con entonces, cometemos muchos errores y necesitamos un entonces. Pero tratamos de recomendar la mínima siempre se echan una de la leche. O sea, solo lo de arriba, pero lo que ellas producen en sus cajas principales, que vamos a causar y el cine, a él, se queda la piel. ¿No? Lo vamos a poner, vamos a usar azúcar, si deseas. Podríamos cosechar y más, no hacemos. Tenemos la conciencia de que cada cosa que cultivamos o que producimos es un regalo. Y hay que agradecerlos, hay que compartirlos, hay que cuidarlos. Y eso es lo que yo le llamo gratitud por la tierra, finalmente. Cuidado de la paranda, es muy interesante, es mucho trabajo, sí. O sea, que trabajar en granja, incluso de las para todo una empresa muy siempre hay un problema, siempre pasa algo. Un año muy seco, entonces perdemos. Que un año muy húmedo, entonces tenemos un mango. Que el otro año vino no sé qué, que alguien le cortó, vino con un fruto y picó una para la fruta de una niña, con un animal invasor. O sea, siempre hay algo. Y es duro, es difícil, es mucho trabajo. Absolutamente. O sea, que no es una vez que esto va a ser más fácil, eso saldrá más. Pero también tenemos la certeza que queremos poner nuestro corazón y dejar a nuestra comunidad, a nuestros hermanos, a ustedes,
para el que viene de la música, un espacio amoroso de alimentación y no tenemos frutos perfectos. Tenemos una pasa muchas veces nuestra manzana, uno que su manzana tiene una mancha como de un 7 años por súper diferente. Entonces tenemos, para si usted no la permite, la manzana esté pensando. No se comparar con otros frutos generados cultivados de otra manera. Pero sí, no son frutos perfectos. Tiene que una manzana que tiene lo instalan de la mitad, entonces es más chica de la mitad, tenemos, por ejemplo, estos últimos 2 años, la muestra de la fruta de la fibra gruesa, sobre todo cuando hay mucho calor. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ponemos en unos grados un poco de vinagre y agua, vamos a tener pues una trampa donde está alimentando, pues se puede vinagre en forma de sangre. De lo que andamos buscando para un alimento, bueno, nos vamos a atrapar ahí, vamos viendo. No es perfecto, pero ahí está. Parece muchos granjeros conocidos del entorno dicen, no, no sé, ya se cambian, pues son mucho trabajo, pero nos encantan las frutas. Nos encanta la mermelada. Yo hago la mermelada y me encanta. Entonces, bueno, seguimos luchando, tratando de encontrar el camino. Tratamos de plantar cosas que se gustan a la mujer, sexualidad y pues, de cosechar antes que el fruto esté demasiado muy eso es la verdad. Tratar de hacerlo es, ahora, es un año muy caluroso, va a ser difícil. Porque si tú rápidamente un día ya está, si no que se acabe, no, no saca, será todo. Pero fue nuestro trabajo, es lo que sentimos. Muy emocionante, trabajar, bueno, incluso para nosotros la consuelo, la civil del norte, como ser una funciona, se ofre, ofre, tortilla, está vivido, también se compró estos últimos años esta agresión el Firebrand, que es una niña amilobola, que empieza a dar a morir, ya morir. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a, yo, con malísima, todas las mañanas, yo voy con mi hija a la por accidente, por desinfecto. A veces dicen que no es necesario, pero no se sabe. Y allá me les pregunto, vamos a guardar y volver a empezar. Pero es una práctica, es una práctica de siempre, estar ahí, porque no queremos poner, no queremos quizás algo sentido que no podemos. Uno de nuestros productos es la blanca. Y ahí les digo, no sé, las manzanas. Hay mucha gente que no le gusta comprar manzana o van y dicen, pues la manzana, pero son deliciosas. Solo que este año había un poquito más de determinada que se tenían en las naves también. La sidra de manzana que producimos. De los dioses. Es algo increíble. Los sacamos de una casi en la alianza también
cada una de las personas que participaban de ella están dueños, entonces Lacey, como el dueño, le gustan mucho papas, trae y el planta papas y unos alimentos vegetales y bueno, pues se planta chile, por ejemplo, por ejemplo, pero Lisa, ella las manzanas, los verdes, ella tiene una idea de que es importante las plantas perennes acompañadas con las no perennes para simplificar también para tratar de también de alguna manera mezclar objetivos, también simplificar nuestro trabajo, porque hay muchas cosas que ya tienen muchos, entonces vamos mezclando y vamos también teniendo la mirada con platos que son perennes para poder tener de eso también y equilibrar nuestro trabajo. Y pues eso es cierto, con las normas mecánicas nosotros tenemos los sueños. Bueno, en la granja también es todo lo que la gente no compra, la no se ha visto, no son en una granja que está en Harvard, Massachusetts, en un lugar no es muy importante, está ahí por todo el mundo. Entonces, no es que haya mucha gente que compra, no distribuimos masivamente nuestros productos al tiempo. Entonces, la gente se va y el resto, pues, nosotros hacemos cosas de desarrollar. Pues hacemos mermelada, hacemos mermelada en forma de arándano, de frambuesa. Cuando tenemos un asno con ginger, hacemos una mermelada sencillas, agregamos rubarlo, rubar. Y bueno, es nuestra producción nos apoya también en el tiempo que no, todavía no tenemos en los productos. O sea, yo, por ejemplo, dejo, cuando ya baja la temperatura, tengo congelado un montón de cosas y hago con mucho, entonces ya en años, ya ves, entonces también voy equilibrando esta mañana. Tenemos, por ejemplo, hacemos con miel, cultivamos algo de miel, pues hacemos aceites con algunas plantas medicinales. También tenemos preparados bien los preventivos, no hay información, pero sí en el fondo hemos ido aprendiendo en este proceso, bueno, que hay muchas de ellas que nos ayudan, nuestras sintéticas, nos curan de heridas, armaduras, otras que inician en hígados, la hígado, una mesa de circunstancial con ese apoyar en las prevenir. ¿Viste? La sigla de manzana. Tenemos una máquina que metemos las manzanas, las lavamos, las metemos en un rodillo que va dando vueltas, tiene un funda, no sé, más pequeñas las manzanas. Después las ponemos en un tambor grande que tiene una goma en el centro. Y ahí ponemos una manzana. La goma se expande, tiramos el agua, se expande la manzana por una parte de afuera de la goma, no le llega a los. No se empieza a apretar y no gusta. Y eso no pasa. Es así. Y no hacemos, o sea, no hacemos nada. Y hay una increíble el sabor. Y la última
cosas que yo quisiera compartir con ustedes tiene que ver con mi sueño personal. Yo creo que esta foto representa mi sueño. La farmacia está en todo lo que nosotros comemos, en toda en todas las posibilidades. Y yo creo que sea para eso. Que todos tengamos acceso. Y cada vez que alguien se suma a esta comunidad, de alguna manera estamos sintiendo que sea para todos, ¿sí? Porque sabemos que nosotros como granjeros queremos ser orgánicos porque tenemos un pasar orgánico, nuestros productos entran al mercado, pero si no se multiplica esto, hay mucha gente que no tiene acceso. Y eso también. Y a mí me gustaría que todo el mundo pudiera acceder a comida sana, a medicinas sanas. Y ese es mi sueño. Y es eso lo que trabajo y lo que estoy haciendo que quería con el sueño. Lo que hace que yo multiplicando a través de mi filosofía, de mis hijas, de mi familia, de esto. Y los invito a ustedes con este sueño a que caminemos juntos, que vamos caminando. De alguna manera. Y mi última reflexión es tierra sana, comunidad sana. Ojalá nunca lo olviden. Es lo que soy yo. Y también hay un programa en Massachusetts, actividades en serio, ya en el Massachusetts y mucho de los estados es poco. Perdón. Yes. Estamos grande programa. Pequeño, como tiene casi 500 manzanos, tiene arándanos, 6 líneas y de arándanos, 4 de frambuesa. Y tenemos un campo grande de en Patagonia, vivo acá. En Patagonia, en Patagonia, sí, pero no cultivamos de la manera que se hace acá. Nosotros en Patagonia cultivamos, hacemos permacultivo. Entonces vamos a ver, los grandes van colaborando con los ángeles. Hay muchos árboles nativos. Mis hijas tienen 100 hectáreas que no sé nada, pero es muy grande. Solo usan 5 y el resto está protegido para que no son bosques milenarios. No lo usamos. Bueno, a veces alguien puede ir a caminar. No se separan en ese lugar. Solo cultivamos esa versión de y ahí entonces hacemos de esa forma. Tenemos árboles, visitar y entonces después tenemos la arena y después para el sol y implemento claro. Pero en el fondo no usamos el ser, guardar para la alimentos. La polinización en mi país antiguamente se quemaban los bosques para poder plantar. Esa es la cultura que llegó a nuestras tierras
Y eso, son árboles que tienen más, sería trabajar muy fuerte para nuestro indicadores. Sí. Cambio. Bueno, porque antes quería comentarles a las organizaciones, yo puse 3 cosas que donde ustedes pueden con se pueden apoyar, pero para mí el programa de transición a lo que quieren para hacer orgánicos es algo que ustedes pueden pedir apoyos de ayuda como delantero y un programa que Estados Unidos está uniendo y expandiendo y siento que es muy interesante. A mí me acaban de invitar pues, para ayudar a mi mentora cuando era mi profesor de hablar español, después de de cuantos. La enseñanza cantando ahora muchísimo territorio y tampoco se la comunidad. Bueno, estamos en la similar muchas gracias. No, we compost in paper forms and in a yeah, no mean that's the we plan this year when absolutely different, but this year we had the wolf, you know, so church me. Just I think that's good. So he said, you can, I need to take out some wood because I can do that there. So, I see, sign up. Yeah,
Yeah, well,